para, mientras todos miran los aranceles, mientras todos siguen las declaraciones, mientras la atención está puesta en los conflictos visibles entre México y Estados Unidos. Hay algo que está pasando en silencio, un movimiento que no aparece en los titulares más virales, que no genera los memes ni los debates en redes, pero que podría cambiar de forma mucho más profunda y duradera que cualquier arancel puntual la forma en que funciona el comercio en toda América del Norte. No es una amenaza directa, no es una confrontación abierta, no es el tipo de noticia que explota en un día y desaparece al siguiente. Es algo más silencioso y por eso mismo mucho más poderoso, porque México está acelerando un plan que está atrayendo miles de millones de dólares en inversión extranjera directa, un plan que está moviendo fábricas desde el otro lado del mundo hasta estados como Nuevo León, Querétaro y Guanajuato, un plan que está redefiniendo las cadenas de suministro de industrias enteras. Y lo más importante de todo, un plan que Estados Unidos está comenzando a notar con incomodidad, con preocupación y con la conciencia de que algo está cambiando en la relación bilateral más importante del continente. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, porque esto no es solo crecimiento económico, es poder comercial que se construye inversión a inversión, poder estratégico que se consolida decisión a decisión, poder de negociación que cambia quién define las condiciones de la relación. En Noti MX vamos a desmontar cada pieza de este fenómeno hoy. ¿Qué está haciendo México exactamente? ¿Por qué las empresas globales están apostando por el país? ¿Por qué eso genera una tensión creciente en Washington? ¿Y qué puede pasar en los próximos meses? Quédate hasta el final, porque la última parte de este análisis es la que define quién tiene realmente el control en esta relación que mueve más de 700,000 millones de dólares al año. Suscríbete a Noti MX para no perderte ningún análisis clave. Para entender el cambio que está ocurriendo, primero necesitas entender el modelo que está siendo reemplazado. Durante décadas, el sistema era tan claro y predecible que nadie lo cuestionaba en serio. Las empresas producían en Asia. China era la fábrica del mundo. Vietnam, Indonesia, Bangladesh complementaban para ciertos segmentos de costo y volumen. Y el mercado que consumía ese flujo de producción era primordialmente el de América del Norte y Europa. El modelo tenía una lógica impecable. Los costos de manufactura en Asia eran significativamente más bajos. La mano de obra era abundante. Las cadenas de proveeduría estaban perfectamente armadas y la logística global, aunque lenta, era suficientemente predecible para que las empresas pudieran planear con meses de anticipación. México ocupaba un lugar en ese sistema, importante especialmente en la manufactura automotriz y en la electrónica de ensamblaje, pero no el centro de gravedad, no el destino principal de la inversión industrial global. Ese modelo empezó a crujir, no de forma repentina, no con un evento que todo el mundo pudiera señalar, sino con una acumulación de presiones que fueron erosionando sus fundamentos hasta que la estructura comenzó a ceder. La primera fractura fue la pandemia. Lo que el COVID-19 hizo al sistema de producción global no fue solo cerrar fábricas temporalmente, fue revelar con una claridad brutal algo que los economistas sabían en teoría, pero que las empresas preferían ignorar en la práctica. Las cadenas de suministro extendidas son frágiles. Un puerto cerrado en Shanghái puede detener una línea de ensamblaje en Michigan. Un lockdown en Vietnam puede atrasar el lanzamiento de un producto en toda América. La pandemia convirtió ese riesgo abstracto en pérdidas concretas, medidas en millones de dólares para empresas que llevaban años optimizando sus cadenas sin calcular el costo de la fragilidad. La segunda fractura fue geopolítica. Las tensiones entre Estados Unidos y China escalaron durante el primer mandato de Trump con aranceles que llegaron a cubrir cientos de miles de millones en productos comerciados entre las dos economías. Esas tensiones no desaparecieron con el cambio de administración. Se modificaron, se matizaron, pero la tendencia estructural de reducir la dependencia estratégica en China continuó como política bipartidista. Para las empresas, eso creó un riesgo nuevo, tener toda tu producción en un país que está en el centro de una rivalidad geopolítica de largo plazo entre las dos potencias más grandes del mundo es una concentración de riesgo inaceptable. La tercera fractura fue económica. Los costos en China llevan años aumentando, los salarios crecieron, la logística global se encareció durante la pandemia y no volvió completamente a los niveles anteriores. La ventaja de costo que hacía que producir a 12,000 kilómetros tuviera sentido económico se redujo significativamente. Y cuando las tres fracturas ocurrieron simultáneamente, la respuesta de las empresas fue buscar alternativas. México estaba ahí, con ventajas que ninguna de esas alternativas podía igualar. Esta es la pregunta que más frecuentemente se hacen los analistas de política comercial cuando evalúan el nearshoring. ¿Por qué México y no Vietnam? ¿Por qué México y no India? ¿Por qué no Polonia para el mercado europeo o Indonesia para el asiático? La respuesta está en una combinación de ventajas que ningún otro país tiene en conjunto. La primera es la geografía. México comparte más de 3,000 kilómetros de frontera con el mercado más grande y más rico del planeta. Un camión de Monterrey puede estar en Houston en 4 horas. Un contenedor de Manzanillo llega a Los Ángeles en días. Ningún país asiático puede competir con eso para abastecer al mercado norteamericano. La segunda es el TEMEC, el tratado que regula el comercio
entre México, Estados Unidos y Canadá no es solo un acuerdo de libre comercio, es un marco legal que las empresas globales conocen, con reglas verificables, con mecanismos de resolución de disputas y con un nivel de predictibilidad que reduce el riesgo percibido de invertir en el país. Cuando un CEO europeo o asiático evalúa dónde invertir, la existencia del TMEC y su solidez legal es un factor concreto en ese cálculo. La tercera ventaja es la base industrial existente. México tiene décadas de experiencia manufacturera real. No está empezando desde cero. Tiene ingenieros formados en universidades de primer nivel. Tiene técnicos especializados en sectores como el automotriz que llevan generaciones trabajando en esas industrias. Tiene una cultura industrial construida lentamente que reduce el riesgo de las empresas que están llevando procesos complejos. Y la cuarta, que quizás es la menos obvia, pero que analistas de inversión señalan como determinante, es la integración sistémica con las cadenas de suministro norteamericanas. México no es solo un destino de manufactura, es parte de un sistema integrado donde los componentes cruzan la frontera múltiples veces durante el proceso de producción. Esa integración profunda crea una eficiencia sistémica que ningún país asiático puede replicar sin importar cuánto reduzca sus costos. Aquí es donde el análisis deja de ser narrativa y se vuelve datos concretos y verificables. Según información de Banco de México y reportes del INEGI verificables en sus publicaciones oficiales, México ha registrado en los últimos años niveles de inversión extranjera directa que en varios periodos alcanzaron máximos históricos. Los sectores que concentran el mayor volumen de esa inversión son exactamente los que corresponden al nearshoring de mayor valor agregado, manufactura de vehículos eléctricos y sus componentes, semiconductores y electrónica avanzada, tecnología médica, componentes aeroespaciales, centros de datos y servicios digitales de alto valor, y la distribución geográfica de esa inversión es igualmente reveladora. Nuevo León ha consolidado su posición como uno de los polos industriales más competitivos no solo de América Latina, sino del mundo. Querétaro se convirtió en referencia global en manufactura aeroespacial. Guanajuato tiene una concentración de inversión automotriz que compete directamente con los mejores clústeres industriales del mundo. Baja California está emergiendo como destino de manufactura tecnológica con conexiones directas con el ecosistema de Silicon Valley. Lo que estos datos muestran, según analistas del Consejo Coordinador Empresarial y del Instituto Mexicano para la Competitividad, no es un fenómeno coyuntural, es una reconfiguración estructural del mapa de producción en América del Norte que tiene inercia propia y que no se revierte fácilmente. Aquí hay algo que los análisis macroeconómicos suelen presentar de forma abstracta y que vale la pena aterrizar en términos concretos. Cuando una empresa global decide construir una planta en México, no está tomando una decisión para el próximo trimestre, está tomando una decisión para los próximos 10, 15 o 20 años. Eso significa que antes de firmar ningún contrato, antes de que llegue la primera excavadora, esa empresa evaluó el país con un nivel de profundidad que va mucho más allá de los titulares de noticias. Evaluó la estabilidad del marco legal, evaluó la disponibilidad y calidad de la mano de obra, evaluó la infraestructura logística y energética, evaluó los riesgos regulatorios y de seguridad, evaluó la relación entre México y Estados Unidos, porque su plan de negocio depende de que esa relación sea estable. Y después de toda esa evaluación decidió que México era la mejor opción disponible. Eso es lo que hace que los flujos de inversión actuales sean una señal mucho más potente que cualquier declaración de gobierno. Las empresas no invierten miles de millones de dólares basándose en discursos políticos, invierten basándose en análisis de riesgo fríos y detallados. Y cuando ese análisis dice México es porque la evidencia respalda esa conclusión. Aquí es donde el análisis se complica de una manera que los análisis puramente positivos sobre el nearshoring tienden a suavizar. El crecimiento de México como destino de inversión industrial está generando una tensión en Washington que es real, documentada y creciente. Por un lado, la administración estadounidense, independientemente de su orientación política, tiene un interés estratégico en que el nearshoring funcione. La narrativa de fortalecer América del Norte, de reducir la dependencia en China, de tener cadenas de suministro más seguras y resilientes, requiere que México sea un socio exitoso en ese proceso. Si el nearshoring falla en México, no existe un plan B que funcione a la misma escala. Pero por otro lado, cada dólar de inversión que va a México es un dólar que no fue a Ohio, a Michigan, a Pensilvania. Cada fábrica en Monterrey es una fábrica que podría haber estado en Detroit. Y esa narrativa en la política interna de Estados Unidos tiene un peso enorme en estados cuyas comunidades llevan décadas viendo cómo la manufactura abandona sus territorios. Esa tensión no es retórica, genera presión política concreta en los sindicatos industriales, en los gobernadores de estados manufactureros, en los legisladores que representan distritos cuya economía depende de la manufactura. Y esa presión termina llegando a Washington en forma de demandas de acción comercial que no siempre son coherentes con los intereses estratégicos de largo plazo. Aquí está el nudo central del análisis, y vale la pena nombrarlo con la claridad que merece. Estados Unidos quiere simultáneamente dos cosas que a veces apuntan en direcciones opuestas. Primero, fortalecer la cadena de suministro de América del Norte, reduciendo la dependencia de Asia. Segundo, mantener y recuperar empleos manufactureros en territorio estadounidense. El primer
primer objetivo se logra invirtiendo en México, el segundo se logra invirtiendo en Estados Unidos. No son lo mismo, y cuando una empresa tiene que elegir entre producir en México con costos competitivos y acceso inmediato al mercado o producir en Estados Unidos con costos mayores, la decisión no siempre favorece al territorio estadounidense. Eso crea un dilema político sin solución perfecta. Si Washington apoya plenamente el nearshoring en México, refuerza la cadena regional, pero acepta que muchos de esos empleos no estarán en suelo americano. Si presiona demasiado para que la inversión se quede en Estados Unidos, puede debilitar la competitividad de México como plataforma, lo que podría terminar beneficiando a Asia en lugar de a Estados Unidos. Analistas especulan que esa contradicción es una de las razones por las que la política comercial de Washington hacia México en este periodo muestra señales que a veces parecen inconsistentes, no porque no haya una estrategia, sino porque la estrategia tiene que navegar entre dos objetivos que no siempre se alinean perfectamente. Para México, el momento actual tiene características de lo que los economistas llaman una ventana histórica, una confluencia de factores externos que favorecen al país de forma simultánea y que no van a durar indefinidamente. La pregunta que ese momento plantea no es si llega la inversión, los datos de los últimos años responden eso. La pregunta es si México puede convertir esa inversión en un cambio estructural que mejore la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. Y para que eso ocurra, hay cuellos de botella reales que resolver con urgencia. El primero es la energía. Las plantas industriales de alto valor necesitan energía confiable, estable y a costos predecibles. Las empresas que evalúan invertir en México identifican la incertidumbre en la política energética como uno de los factores de riesgo más importantes en su análisis. No es una percepción, es una variable que aparece consistentemente en los reportes de las cámaras industriales y en las evaluaciones de las agencias de inversión. El segundo cuello de botella es la infraestructura logística. Algunos de los estados que más inversión están recibiendo están llegando a los límites de su capacidad en transporte, en parques industriales disponibles y en conectividad con los puntos de entrada a Estados Unidos. Escalar esa infraestructura al ritmo que la inversión requiere es un desafío de gestión pública de primer orden. El tercero es la seguridad, no de forma homogénea en todo el país, pero en regiones específicas sigue siendo un factor que influye en las decisiones de los ejecutivos que deben mover familias a nuevas plantas en nuevas ciudades. Aquí hay que ser directos sobre algo que los análisis favorables al nearshoring frecuentemente minimizan. Todo este crecimiento depende de una condición fundamental: estabilidad. Estabilidad en las reglas del TMSE, estabilidad en la política energética y regulatoria, estabilidad en la relación bilateral con Estados Unidos y estabilidad en el entorno de seguridad. Cuando alguna de esas estabilidades se quiebra, el efecto sobre la inversión no es lineal. No es que las cosas se pongan un poco más difíciles, es que las empresas detienen decisiones, y cuando las empresas detienen decisiones, el efecto en cascada es mucho mayor que la inversión puntual que se dejó de hacer, porque los parques industriales que dependen de esa inversión ven cómo sus proyecciones no se cumplen. Los proveedores locales que habían crecido anticipando esa demanda quedan con capacidad ociosa, y los estados que habían invertido en infraestructura para atender esa inversión ven cómo el retorno de esa inversión pública se retrasa. Analistas especulan que ese riesgo de fricción es el que más preocupa a los equipos técnicos del gobierno mexicano cuando piensan en los próximos 2 años. No la posibilidad de una ruptura comercial total, sino la posibilidad de una desaceleración causada por incertidumbre acumulada que frene el impulso antes de que se consolide. Todo lo que hemos analizado hasta aquí converge en un punto específico del horizonte: la revisión del TMEC en 2026. Ese proceso no es un evento administrativo de rutina, es la negociación donde las tensiones acumuladas van a salir a la superficie de forma formal, donde Washington va a intentar redefinir algunas de las condiciones bajo las que opera el tratado, donde México va a llegar con el peso de la posición que haya construido en los meses previos, y donde las empresas que están evaluando si expanden o frenan sus inversiones en México van a estar mirando con especial atención para calibrar el riesgo de largo plazo. Los temas que analistas de comercio internacional identifican como centrales en esa revisión son varios. Las reglas de origen. ¿Qué porcentaje de un producto tiene que producirse en América del Norte para beneficiarse del tratado? Ese porcentaje define hasta qué punto México puede ser una plataforma para empresas asiáticas. La política energética. Las condiciones bajo las que las empresas privadas pueden invertir en generación de energía renovable en México. Un tema donde las diferencias entre los dos gobiernos han sido documentadas y donde la negociación puede afectar directamente la percepción de riesgo energético. Y las condiciones laborales. El TMEC incluye compromisos sobre salarios y condiciones de trabajo en la manufactura de exportación. Su cumplimiento y verificación van a ser temas de negociación intensa. México llega a esa revisión con más argumentos que en cualquier negociación anterior. La solidez del flujo de inversión extranjera directa es la prueba más contundente de que el modelo funciona, pero llegar con argumentos no es suficiente. Hay que llegar con una estrategia técnica preparada y con la disposición de negociar sin ceder en los elementos que protegen la competitividad del país como destino de
inversión. Aquí hay una dimensión del análisis que raramente aparece en los medios, pero que los estrategas de ambos lados de la frontera entienden bien. México no está solo compitiendo con Asia por la inversión global, está compitiendo de forma silenciosa pero real con Estados Unidos por la inversión en América del Norte. No es una confrontación abierta, no es una guerra de incentivos declarada, pero cuando una empresa decide dónde construir su próxima planta, México y ciertos estados de Estados Unidos están en la misma lista de opciones. Y en esa comparación, México ofrece costos menores con acceso equivalente al mercado. Eso crea una dinámica que Washington observa con incomodidad, porque la política de fortalecer América del Norte asumía implícitamente que la mayoría de la inversión industrial nueva iba a estar en suelo estadounidense, y los datos de inversión en México están cuestionando esa suposición. Analistas especulan que esa incomodidad es uno de los factores que explica la dureza de algunas de las posturas arancelarias de Washington hacia México. No porque México haya hecho algo incorrecto, sino porque el éxito de México está generando una presión política interna en Estados Unidos que los gobiernos necesitan gestionar de alguna forma. Llegamos al elemento más profundo de todo este análisis. Lo que está ocurriendo en México no es solo un ciclo de crecimiento económico, es un cambio de rol en el sistema productivo de América del Norte. México está pasando de ser el socio que complementa a ser el actor que define condiciones. Eso tiene implicaciones que van mucho más allá de los números. Cuando un país tiene un nivel de relevancia sistémica como el que México está construyendo, su capacidad de negociación cambia. No porque sea más grande o más poderoso en términos absolutos, sino porque su ausencia o su deterioro tendría consecuencias que la contraparte no puede asumir fácilmente. Eso es exactamente lo que define el apalancamiento real en cualquier negociación, no el tamaño relativo de las economías, sino el costo de perder al socio, y ese costo en la relación México-Estados Unidos se ha vuelto suficientemente alto como para cambiar la naturaleza de la conversación, no en todos los temas, no de forma permanente e irreversible, pero sí en los sectores específicos donde la integración es más profunda y más costosa de interrumpir. Ese cambio silencioso es el que está incomodando a Washington, y es el que va a definir, más que cualquier declaración política, el equilibrio de poder en los próximos años. Quiero que te lleves 3 ideas muy claras de lo que analizamos hoy. La primera, México no está haciendo ruido, no está confrontando directamente, no está lanzando declaraciones incendiarias que generen titulares pero no resultados. Está avanzando con inversión, con estrategia, con posicionamiento. Y ese avance silencioso está teniendo efectos más profundos y duraderos que cualquier conflicto arancelario puntual. La segunda, el crecimiento del nearshoring en México no está ocurriendo en el vacío, está generando una tensión real en Washington que tiene raíces en la política interna de Estados Unidos. Entender esa tensión es entender por qué la relación bilateral es simultáneamente de cooperación y de competencia, y por qué esa dualidad va a seguir definiendo el tono de las negociaciones en los próximos años. La tercera, todo lo que está ocurriendo ahora va a ser puesto a prueba en la revisión del TMEC en 2026. Ese es el momento donde el crecimiento acumulado se va a traducir o no en condiciones más favorables para México, y esa traducción no es automática, depende de cómo se gestione en los próximos meses. En Noti MX vamos a estar aquí para cada paso de este proceso. Cuando lleguen nuevos datos de inversión te los explicamos. Cuando haya movimientos en las negociaciones del TMSE te damos el contexto. Cuando aparezcan nuevos riesgos o nuevas oportunidades los analizamos. Con información verificada, con contexto real y con la honestidad de decirte siempre qué es un hecho documentado y qué es análisis prospectivo. Suscríbete a Noti MX si quieres ese seguimiento continuo. Activa la campanita, comparte este video con alguien que quiera entender lo que realmente está pasando en la economía de México. Y dinos en los comentarios, ¿crees que México puede mantener este crecimiento y convertirlo en un cambio estructural que beneficie a la mayoría de los mexicanos? ¿O crees que las tensiones con Estados Unidos van a frenar el impulso antes de que se consolide? Tu perspectiva importa. La leemos. Esto fue Noti MX. La transformación silenciosa de México está ocurriendo ahora mismo y nosotros vamos a estar aquí para contártela con honestidad, con precisión y con el contexto que mereces. Nos vemos en el próximo video.